Hola, les doy la bienvenida cordialmente. Hoy me gustaría invitarlos a un viaje en el tiempo, a una época en la que lo común, lo familiar, una vagoneta, una marca que en ese entonces era considerada incluso como la más económica, se podía conseguir con un motor V6. Y no con cualquier motor V6, sino con un 3.6 V6 y por supuesto también con tracción en las 4 ruedas. Así es, en la agencia. Un motor de esa cilindrada se vio por primera vez en una Skoda, precisamente en el Superb de segunda generación, y lamentablemente también fue la última vez. Los invito cordialmente. Hola, soy Pavel, de profesión soy analista financiero. Mi situación familiar desde hace algún tiempo hizo que un auto con la posibilidad de viajar cómodamente con 2 niños se volviera una necesidad y la elección recayó en este, es decir, un Skoda Superb en versión vagoneta, pero con un motor un poco diferente de lo habitual, concretamente un VR6 con una cilindrada de 3.6 litros. Este auto ha estado en mis manos por casi 3 años. ¿En qué se diferencia este Superb de todos los demás? Por supuesto, la insignia V6 4x4, a menos que alguien la quite y quiera pasar más desapercibido. Sin duda, una característica distintiva son los tubos de escape dobles, o mejor dicho, cuádruples, que el motor 3.6 siempre tiene. Por supuesto, la tracción. Otro elemento que distingue a este Superb son los discos de freno y las pinzas. No conozco los detalles técnicos exactos, pero sé que son más grandes, que son más potentes y de mayor diámetro que los estándar. Las que ven ahora son precisamente los discos recién cambiados. Las anteriores se desgastaron después de 60 o 70 mil kilómetros conmigo y justo ahora estoy en la etapa de asentamiento de este juego ranurado. Supuestamente aquí debería aparecer una mayor fuerza de frenado. Los perforados no los he probado, tal vez existan, tal vez no, pero estos son más que suficientes. Y aquí vemos la razón más importante de nuestro encuentro, lo que hace que hoy estén viendo este Superb y no otro más en la autopista o en el tráfico. El motor V6, o más bien VR6 por lo que sé técnicamente, es un motor con los cilindros colocados o dispuestos de manera alterna, de hecho en un solo bloque. No es una V clásica americana en la que se puede hacer ese signo en la inyección directa. El motor está bastante desahogado, sin turbo. Aquí la potencia, por lo que sé, está determinada por la cuestión de la caja de cambios. La caja de cambios que tenemos aquí es manual, soporta hasta 350 Nm y exactamente eso vemos como el par máximo de este motor. Inyección directa, la instalación de gas en este caso, como saben, es posible. Yo compré esta unidad con un kilometraje de ya 230.000 kilómetros o 240.000 kilómetros y mi mecánico, que se dedica a instalaciones de gas y servicio en general, me lo desaconsejó. Me desaconsejó instalar aquí, en este ejemplar en particular, una instalación de gas LP. Él afirmó que la cantidad de posibles complicaciones que pueden surgir, como algunos fragmentos de carbonilla que se desprenden, básicamente supera el sentido económico de esta inversión. En cuanto al rendimiento, está bien. Para mí, un hombre que está por cumplir 40 años, con 2 hijos, es más que suficiente. Definitivamente no es un sleeper, no es un auto que vayamos a exprimir, con el que puedas hacer trompos o marcar tiempos de 0 a 100. Según el catálogo, creo que son 6.5 segundos hasta que veamos 3 dígitos en el velocímetro. En el tráfico denso, eso es absolutamente suficiente. Lo que me gusta de este motor es su gran suavidad y una dinámica muy agradable. No es necesario subir a altas revoluciones, aunque a este motor le gusta subir mucho de vueltas, especialmente en el modo deportivo. Realmente sube de revoluciones con facilidad y esa dinámica realmente se disfruta mucho. Un elemento importante para mí fue la tracción en las 4 ruedas. Personalmente, creo que cualquier cosa con más de 200 caballos de fuerza o un torque que supere los 300 Nm y que tenga tracción delantera es un buen juguete. Puede ser realmente atractiva y muy divertida, pero en condiciones normales, en la conducción diaria, en diferentes condiciones climáticas, cuando está mojado, cuando entramos en zonas montañosas, definitivamente la tracción en las 4 ruedas era una de las más importantes. Uno de los elementos importantes que tomamos en cuenta al elegir este ejemplar. Es un sistema Haldex, lo que en resumen significa que para el usuario es un auto con tracción delantera, y en el momento en que perdemos tracción, cuando el eje delantero ya no es suficiente, se conecta el eje trasero y también tenemos tracción en el eje trasero.
Esto se nota cuando está mojado. Es una sensación agradable, como un pequeño crujido del eje trasero. Sentimos un pequeño empujón en la espalda y entonces la aceleración ya es mucho mejor. Y ese es el momento en que motores mucho más potentes de autos más deportivos empiezan a quedarse atrás en el retrovisor, especialmente cuando está mojado, especialmente cuando las condiciones climáticas son malas o cuando tomamos una curva más exigente. Eso definitivamente marca la diferencia. Todos dicen que los polacos aman las camionetas, pero aquí debe haber un asterisco y una nota al pie. Sí, pero eso aplica a las decisiones particulares. En ese caso reinan la Kia Sportage, la Yaris Cross o la CHR. Pero el 69% de los registros en Polonia son de empresas y la reina de las flotas es la Toyota Corolla, que además es el taxi más común en Polonia, con casi 17.000 unidades. Esto no es una teoría, son estadísticas del informe de AutoADN que resume el año 2025 en el mercado de autos nuevos. Ahí también me enteré que el auto con mayor índice de siniestralidad en su base de autos usados es, esta vez, el BMW Serie 5. ¿Saben cuántos de estos autos tienen un daño registrado en la base de AutoADN? ¿1 de cada 3? ¿1 de cada 2? Más de 3/4 partes. El enlace a AutoADN está en la descripción. Vale la pena echarle un vistazo, no solo por estas curiosidades, sino sobre todo por información confiable sobre autos usados antes de comprarlos. Revisa el VIN del auto en AutoADN antes de comprarlo y evita un auto que haya tenido accidentes. Uno con el odómetro alterado. El enlace está en la descripción, te invito a verlo. Mucha gente al escuchar 3.6 litros dice, no, eso va a consumir 15 litros, 18 litros. Puedo decir que en 70.000 kilómetros a veces el consumo superaba en promedio los 11 litros, especialmente en invierno y especialmente en trayectos cortos. Ahora tengo como 6.000 desde que borré las estadísticas, si no me equivoco, 9.6 litros. En carretera logré bajar hasta 8.5 litros, creo que fue lo más bajo. Conduciendo por autopista, respetando los límites en Italia y Alemania, o sea, 120-134 es como 9 litros en cuanto al servicio. Al comprar este auto sabíamos que había dos cosas que teníamos que hacerle servicio de inmediato, eran los discos de freno. El auto estuvo parado en la agencia de autos usados por unos 4 o 6 meses. Los discos se oxidaron, vibraban mucho, frenaban más o menos bien, pero manejar era prácticamente imposible, así que los discos fueron lo primero que cambiamos. El costo de esos discos en este momento, cambiándolos hace apenas unas semanas, me parece que pagué como 1.600 o 1.400 cewotros por el juego completo. Supuestamente son de mayor potencia de frenado, así que tal vez un poco más caros que en autos urbanos normales, pero definitivamente no son precios fuera de este mundo. La disponibilidad de las piezas también es algo a lo que le pongo atención. El auto era de distribución oficial en Polonia, así que sin el menor problema encontraremos en todos los concesionarios, en todos los mayoristas, las piezas, solo hay que dar el número de VIN, los mecánicos no tienen el menor problema con eso. La segunda de las cosas que tuvimos que hacerle mantenimiento justo después de la compra fue la distribución. Esta unidad tiene la distribución por cadena. Esos 220 o 230.000 kilómetros fue el tiempo que este motor estuvo funcionando con la distribución original. Así se dio la situación que, al comprarlo a finales de diciembre, alcanzamos a cambiar los discos de freno. Todavía no hubo tiempo para cambiar la distribución, y ya creo que a mediados de febrero o incluso a finales de enero estuvimos en Italia esquiando con este cochecito. Al regresar, resultó que fue bueno que manejáramos con bastante cuidado, porque uno de los tensores de la cadena de distribución ya estaba completamente roto y dañado. La cadena estaba floja, pero todavía dentro del rango de tolerancia. El precio del servicio de distribución me parece que fue alrededor de 44.500. Creo que en ese momento también pagamos unos cientos de zlotys más por uno de los cubos, que supuestamente ya estaba desgastado y necesitaba ser reemplazado. ¿Son costos altos? Me parece que son razonables. Básicamente, después de este cambio, probablemente no se volverá a cambiar la distribución en este momento. El coche tiene 310.000 kilómetros recorridos. Si le hacemos otros 100.000, estaría genial. Y supongo que este motor ya no necesitará otro cambio. En cuanto al interior, największe wrażenie na nas. Lo que me impresionó fue la combinación de colores. Un coche de 15 años en nuestras manos y en las manos de nuestros dos hijos soportó esta prueba muy bien. Creo que no lograron arrancar nada, no rompieron nada, lo cual es una gran ventaja. El Subaru no lo hizo tan bien, aunque los niños eran más pequeños en ese entonces. Como pueden ver, un plástico elegante que imita la madera. Algunas de estas inserciones, digamos, son graciosas.
Sin embargo, se ve bien. Este coche, aparte del motor y la tracción, es en general simplemente correcto. ¿Es silencioso? Está bien. ¿Es lujoso? Digamos que está bien. Los relojes, los indicadores impresionan. De nuevo, simplemente están bien. Los asientos son más que aceptables. Nos ha pasado que hicimos apenas 2 o 3 de esos viajes, rutas en las que estuvimos sentados en ellos en total 11 horas y fue cómodo. Yo tengo algunos problemas de columna. Mi esposa también tiene algunos problemas de columna. Atrás van 2 niños que suelen tener problemas con todo, pero sin duda, los asientos que son ajustables eléctricamente, con memoria de posiciones. Tienen ajuste lumbar, algo que empecé a valorar mucho, y además son calefaccionados, lo cual está bien en invierno. Desafortunadamente no tienen ventilación y a veces en verano ese sí es un punto negativo. Cuando hace calor, el asiento de piel empieza a incomodar y digamos que el aire acondicionado por sí solo no es suficiente. Si te sientes inútil y sin propósito, piensa en mí probando el espacio en el Skoda Superb donde hay tanto espacio, que la prueba es completamente innecesaria. Sobre mi cabeza escuchen, me faltan manos para mostrar cuánto espacio queda. En relación con el volante, estoy sentado correctamente y lo ajusté de manera descuidada, al azar, y ya está bien. En las rodillas también hay suficiente espacio y apenas estamos en la parte delantera, porque atrás será aún mejor, y eso es todo sobre el tema. En cuanto al espacio en la parte trasera, creo que pueden ver que aquí hay suficiente espacio, todavía unos 10 centímetros y si me sentara perfectamente, pues habría incluso más. Atrás quizá ya no sea tan amplio, como en el asiento del conductor, pero aún así puedo enderezarme. Incluso ese famoso túnel central, en el asiento trasero, que en los Volkswagen suele ser muy prominente, alto. Es más modesto, más delgado, y por ahí se pierde en el piso. Así que incluso esa tercera persona en el asiento trasero tampoco la va a pasar tan mal. Con los viajes más largos obviamente viene más equipaje y en ese aspecto está súper bien. Es exactamente como podrían esperar. Hay mucho espacio, la entrada a la cajuela. El umbral de carga es bajo. Es increíblemente cómodo para empacar. También funciona muy bien como lugar para cambiarse las botas de esquí, junto a la pista. Eso es una gran ventaja. Recibimos junto con este vehículo, no esto, sino este objeto, un separador o un limitador, que nos sujeta el equipaje. Con esta longitud del espacio de carga, de hecho esto es útil, incluso para las compras normales que empacamos afuera del supermercado, las empujamos hasta el fondo, luego las bloqueamos con un solo movimiento y ya se puede aprovechar el V6 bajo el cofre sin preocuparse de que todos los huevos se rompan y que las sandías anden rodando. También hay una cortinilla de maletero bastante buena que antes funcionaba automáticamente, pero ya dejó de funcionar. Ahora hay que operarla manualmente. Eso que aquí huele tan feo, esto es una cabezada y una manta para la silla. Nuestro caballo, en realidad el caballo de mi esposa. Y esa es una de las ventajas de este vehículo. ¿Se pueden practicar deportes? No hay que sacar nada de la cajuela. Igual quedará espacio para hacer unas buenas compras. No necesitamos llevar nada extra. Además, en la cajuela hay una zona donde se pueden guardar los cables de carga. Hay otra correa más que también sujeta la carga. Otra cosa curiosa, un invento divertido de Skoda que recibimos junto con el vehículo. Y algo que es muy útil, es decir, algo que es muy cómodo. En esos trayectos largos, tuve la oportunidad de probarlo personalmente ya como 2 veces. Y es esto, que los asientos se abaten hasta quedar planos, lo que permite un descanso bastante cómodo. Créanlo o no, pero si movemos el asiento completamente hacia adelante, yo, con una estatura de 1,87 metros, sin tener que encorvarme mucho y sin dormir con las rodillas dobladas, puedo pasar la noche aquí bastante cómodo. De hecho, al conducir normalmente por la ciudad, no provoca en lo más mínimo, no invita en lo más mínimo, simplemente sigue rodando y en realidad no revela nada. ¿Que tienes bajo el capó unos caballos más de lo normal? Yo no le pido mucho, quiero que no tenga fallas, quiero poder usarlo por unas buenas decenas de miles de kilómetros más, si no es que más, pero de hecho así es. Que no tienta, es un auto que
A menudo me doy cuenta de eso, que cuando manejo el Rapid de mi papá, que tiene 125 caballos y la enorme cilindrada de 1.4, voy más rápido y voy a mayores velocidades. Que con esto, aquí disfruto mucho manejar, es silencioso, es tranquilo, un lugar donde realmente lo apreciamos. Esa tranquilidad y silencio es una autopista. Vaya que aceleró. Ni siquiera estaba en modo deportivo, pero aún así llegó a la zona roja, 6.5, y apenas entonces siguió empujando hasta el final. Y recién ahí cambió de marcha. Me preguntaba en qué momento decidió que ya era hora de cambiar a la siguiente marcha. Y él seguía acelerando, 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 hasta que llegó a 6.5. Y de hecho no existe tal cosa como un dragón que despierta, que en algún momento te pega al asiento, porque entrega esa potencia de manera tan lineal que sientes que esa ola va creciendo, 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 pero de una manera muy suave. Aquí vamos a tener la oportunidad de ir a 50 por hora. Me lo estaba pensando. Tal vez no jalé lo suficiente. Pero tranquilo, completamente. Lo resolvió con total tranquilidad. Me lo estaba preguntando. Espera, 50 otra vez. No, igual de sin hogar. Ahora sí intenté realmente desestabilizarlo. Y él se sentía que la llanta iba al límite de adherencia, porque ya estaba mordiendo el asfalto, pero aguantó hasta el final. Ni una sola vez chilló, ni hubo sobreviraje ni subviraje. Tampoco hubo intervención de la electrónica. Alguna vez intenté buscar información para ver si esta suspensión es la misma que la de una Skoda normal con motor 2 litros TDI, o si es algo diferente. Me parece que puede que no sea exactamente lo mismo, y mi opinión se confirmó cuando hicimos el viaje más largo que hicimos con este coche. Acelera. Ahora vamos a ver desde cero para sentir más o menos, y ahora lo haremos en modo Sport. Vamos a ver. Oh. ¿Sí trae ganas? ¿El modo deportivo lo despertó así? Qué bien. Déjalo en ese modo deportivo, dale un momento. ¿Sí? Sí, déjalo moverse un poco. Justo estaba pensando en la pregunta de dónde está el sombrero. Junto al chaleco de pesca, por supuesto. Sin embargo, ahora veo que este es un auto que realmente empieza a animar y provocar. Un cambio interesante. Te diré que incluso la caja de cambios empieza a dar tirones. Cambia de marcha de manera bastante decidida. ¿Sabes lo que quieres? Eso es lo que obtienes. Seguro, no son esos 260 caballos que salieron de la fábrica. Seguro que aquí tenemos un 10% menos o incluso más del 10% perdido con el tiempo por la acumulación de algunas impurezas. Bueno, la edad solo para Vinage hace milagros. En cuanto a esa suspensión, bueno, es imposible no sonreír. Probamos la suspensión durante un viaje más largo a Albania. También visitamos Montenegro y Serbia, quedándonos un poco más de tiempo en cada lugar. Sé que me reí de eso, de que me tomé unas vacaciones. Estuve 2 semanas sin ir al trabajo. Y cuando vi después de 2 semanas cuántas horas pasamos en el coche, resultó que, como en la ley laboral polaca, fue un promedio de 40 horas a la semana, más de 80 horas. O sea, no te tomaste vacaciones. También estuve sentado frente a una computadora un poco diferente, un poco más sencilla de lo normal, sí. Pero sí, fue el viaje más largo de este auto, un recorrido muy agradable. En la autopista estaba tranquilo y silencioso. En esos tramos donde las carreteras lo permitían en las montañas, y había bastantes de esas carreteras nacionales donde ibas a 100 por hora más o menos, el tráfico era bastante ligero. Y todo el tiempo la carretera era sinuosa, no como en los Alpes, no eran serpentinas, sino curvas largas, como en Rumania, en esas carreteras nacionales que a menudo también recorro en moto, de ahí las recuerdo. Y de verdad ahí sentí que esa suspensión es segura, no es especialmente suave, no es nada sofisticada, y quizá no absorbe los baches como le gustaría a un presidente o algún dignatario. Si fueras atrás, podrías echarlo de menos, pero permite una conducción muy segura, cómoda y confiable. El sistema que más se diferencia del resto del auto es la dirección, que sigue siendo perezosa. Básicamente, cerca del punto cero no pasa nada aquí. Puedes mover el volante así y seguir conduciendo casi en línea recta. Después ofrece una resistencia agradable y a la antigua cuando empiezas a girar.
Es igual que antes de cambiar al modo deportivo. Pero esa es mi teoría en general, que cuando tienes un auto así, con el que quieres manejar cada día, es tuyo. Ese 7:40 de la mañana cuando enciendes el motor y llevas a los niños, recoges algunos paquetes o compras pan, de alguna manera prefiero hacerlo en uno que pueda reemplazar tranquilamente un espresso. Hay algo en eso, y es interesante que hayas logrado encontrar esa dosis de cafeína en un Skoda familiar. Parece que tomaste la decisión correcta. ¿Cuánto cuestan esos autos? Por si alguien, por así decirlo, se siente motivado positivamente a investigar si todavía hay algo interesante en el mercado para conseguir que no tenga ya 500.000 kilómetros recorridos. Por exactamente este ejemplar, en 2022 pagamos 45.000. Hoy, bueno, en realidad ayer, revisando por curiosidad los precios antes de nuestra reunión, el rango es muy amplio, porque había algunos por 25, incluso creo que alguno por 17, pero el valor promedio es tal vez entre 35 y 45.000, más o menos en ese rango. Los años en que se producían esos Superb con ese motor en específico, si no me equivoco, fue de 2009 a 2014, así que no fue tanto tiempo. Pero hay que tener en cuenta que ya son vehículos que tienen por lo menos esos 10 u 11 años, y como aquí tenemos uno de 15. Sí. Bueno, lo importante es que en tu caso lograste ponerte al día con la distribución y con todo lo que ese auto necesitaba, así que puedes seguir disfrutándolo y eso es lo que te deseo. Muchas gracias por la presentación, por la historia y seguramente por dar una señal positiva para los futuros dueños, porque parece que en tu caso al menos fue un acierto total. Y te deseo que ese auto te sirva el mayor tiempo posible y que las próximas decisiones sean igual de buenas. También les agradezco a ustedes por ver este episodio, recuerden suscribirse y nos vemos en los próximos videos. ¡Hasta luego!